quienes el Señor designó para despertar a otros se activen. ¿Por qué? Porque si yo no despierto a otros, ¿qué pasa? Esos otros no van a poder llegar a su cita con el Señor. Dios tiene una fecha específica y un día específico, un momento específico para que tú y yo lleguemos al encuentro de Él. Y si nosotros llegamos tarde, probablemente sea la única oportunidad que tengamos en nuestra vida. Yo me recuerdo de Zaqueo. El Señor empieza a hacer su recorrido y de repente se para frente a Zaqueo y le dice: bájate de ahí porque es necesario que yo vaya a tu casa. El Señor no solo iba a la ciudad a ver quién atendía su llamado. Él sabía que tenía que ir por Zaqueo. Él sabía que tenía un encuentro con ese hombre. La iglesia, amado hermano, tiene un encuentro con su Señor específico. Un momento en el cual tu vida cambia al momento de conocerlo. Un momento en el cual tu vida es transformada al momento de conocerlo. Dice la palabra del Señor allí, Romanos capítulo 13, conociendo el tiempo que ya es hora. Hermano, ya es hora de levantarnos. Ya es hora, ya no es tiempo de decirle al despertador otros 5 minutos. Dame 5 minutos más. Ya es hora de levantarnos. Conociendo el tiempo, dice el apóstol Pablo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué ya es hora de levantarnos? Si tan rico que es dormir. ¿Por qué ya es hora de levantarnos? Porque el Señor ya viene. Yo no sé si usted está al pendiente de las noticias, lo que pasa en derredor, aparte del Facebook, por supuesto. Porque a veces utilizamos el Facebook para ver las noticias, ¿verdad? Me confieso también yo culpable, hermano. Pero si usted mira las noticias mundiales alrededor, nacionales o internacionales, usted se dará cuenta que una sucesión de eventos está pasando. La guerra, las pestes, las profecías cumpliéndose. El Señor está más cerca hoy, como dice Romanos 13, está más cerca nuestra salvación hoy que cuando creímos, hermano. Por eso es la urgencia de levantarse, y Dios tiene despertadores espirituales. Sí, Señor, amén. Dios tiene personas, hermano, que están... ¿A qué hora te vas a levantar? A las 8. ¿A qué hora vas a ir a la iglesia? A las 7. ¿A qué hora le vas a entregar tu vida a Cristo? Yo tengo un amigo, muy mi amigo, que nos conocimos, hermano. Bueno, no le voy a decir cómo nos conocimos, ¿verdad? Porque me compromete. Pero nos conocimos allá antes de... Y cuando yo lo encuentro, le empiezo a hablar del evangelio. Y le digo: mira, conocí al Señor. No te creo, me dice. Es que lo conocí como nunca lo había conocido. Y le testifiqué un poco, ¿verdad? Y pasaba el tiempo y yo le decía: ¿y tú cuándo? Nah, che, yo espérate, no. Y al otro día le decía: ¿y tú cuándo? Y luego bromeaba y le decía: ¿Y todavía no te has cansado de vivir como vives? Y él se reía, pero estaba ahí todo el tiempo. ¿Todavía no te quieres ir al cielo?, le decía. ¿Todavía no le quieres entregar tu vida a Cristo?, le decía. Y él, hermano, yo creo que lo aburrí, pero hoy está yendo a la iglesia. Hoy encontró un lugar donde congregarse. Y yo cuando estaba trabajando en este tema, yo decía: a lo mejor yo fui el despertador de él. Levántate, pip, levántate, pip, otros 5 minutos, no, pip, levántate, que te levantes, levántate, hasta que se levantó. ¿Algunos de ustedes lo levantaron de la misma manera? Sonaba el teléfono y híjoles, otra vez, ya sé lo que quieren. Brenda me va a invitar otra vez a la iglesia. Ay, no, apagábamos el teléfono, ¿verdad?
Le decíamos, no, es que fíjate, tengo otro compromiso. Ok. Y a la siguiente semana, ¡ring! Un despertador ahí. Dios, amado hermano, en el transcurso de la humanidad, desde que el hombre sale del huerto, desde que el hombre sale del jardín del Edén, Dios ha buscado la manera, dice la palabra del Señor, que el pecado trajo la muerte. Y dice la palabra del Señor que nosotros de una manera estábamos muertos espiritualmente, vivos en el alma, vivos en la carne, pero espiritualmente muertos. Dice el apóstol Pablo ahí mismo en su carta a los Romanos, que nosotros fuimos traídos de una muerte espiritual a una vida espiritual. Estoy parafraseando esto. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos traídos a la vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que todo el tiempo el Señor ha tenido despertadores espirituales alrededor nuestro. Y de eso le quería yo hablar, hermano. Mire usted, ni siquiera puse mi reloj. O sea que todo lo que le prediqué hasta este momento es gratis. Ahí no hay taxas todavía. Los despertadores de Dios. Uno de los despertadores que Dios usó, hermano, habría mucho de qué hablarle. Están los profetas, está Moisés. El Señor despierta a Moisés de su sueño espiritual. ¿Para qué? Para ir a libertar a un pueblo, Éxodo capítulo 3. El Señor despierta a un profeta Isaías. ¿Para qué? Para ir a predicarle a un pueblo y decirle, ya es tiempo de que se vuelvan al Señor. Habría muchos ejemplos de qué predicarle o qué mostrarle, pero quiero enfocarme unos minutitos en este hombre de Génesis capítulo 6. En el libro de Génesis capítulo 6, usted encuentra a un hombre llamado Noé. ¿Se recuerda? No lo voy a leer porque yo sé que usted conoce de Biblia. Yo sé que usted, amado hermano, es una persona que escucha de la palabra. Pero Génesis capítulo 6 habla de un hombre llamado Noé. Noé vivió en un tiempo donde todo el mundo, todo lo que había de humanidad en ese entonces, vivía haciendo lo contrario a lo que el Señor quería. Dice la Biblia que el Señor miró la condición humana y dice que el Señor dijo, estoy cansado del hombre, en mis propias palabras, ¿verdad? Estoy cansado del hombre, solo se la pasa pecando, solo se la pasa desobedeciendo, solo se la pasa haciendo lo que yo no le dije que hiciera. Me pesa. Dice la Biblia, me pesa, y le pesó a Dios haber hecho al hombre. Me pesa haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre solo quería pecar. Dice la Biblia incluso que hubo una mutación genética entre seres celestiales o seres espirituales con las hijas de los hombres. Y dice la Biblia que Dios decidió destruir la humanidad. Pero dice que en medio de todos los que estaban en ese tiempo, encontró a un hombre. A un hombre que yo me imagino que le tocó el despertador. Y le dijo, Noé, son las 6 de la mañana, Noé. Te tienes que levantar porque voy a hacer un juicio sobre toda la tierra. Voy a hacer que llueva de tal manera que toda la tierra va a ser cubierta de agua y todo lo que esté vivo va a morir. Y el Señor despierta a Noé. Usted se recuerda. Y le dice el Señor a Noé, pero quiero que construyas un arca. Quiero que construyas un medio de salvación. Mira, voy a destruir a la humanidad, pero no lo voy a hacer arbitrariamente. No lo voy a hacer de una manera que todos se pierdan, sino que les voy a dar la oportunidad de salvarse a quienes quieran salvarse. Y dice la Biblia, parafraseando todo esto, dice la Biblia que Noé construyó el arca. El apóstol Pedro dice que se convirtió en un predicador, en un pregonero de justicia. Y mientras él construía el arca donde sería salva su familia,
y los animales puros e impuros que habla la Biblia, mientras él construía el arca, él anunciaba lo que venía. Él le decía a la gente, mira, tenés que arrepentirte porque Dios va a hacer un juicio. Dios va a castigar la maldad de la gente. Tienes que volveos a Jehová, decía el profeta, volveos a Dios. Y dice la Biblia que la gente decía, hermano, yo quisiera, hermano Noé, yo quisiera usted, pero fíjese que trabajo 6 días a la semana y no puedo, hermano, yo quisiera de veras. Y eso no lo dice la Biblia, no lo vaya a buscar en la Biblia, por favor, Pero dice la historia que en el tiempo de Noé nadie quería hacerle caso. ¿Por qué? ¿Estaba loco? ¿Ese señor está loco? ¿Nunca ha llovido? O sea, la ciencia de ese momento respaldaba la teoría de que no podía caer agua. Si hoy usted le dice a un científico va a llover fuego del cielo, el científico le va a decir, ¿de cuál fumaste? Porque no, güey, dice, no hay manera de que llueva fuego del cielo a menos que se desbarate un astro, a menos de que haya una colisión en el espacio y de esa manera llueva fuego del cielo. Pero la Biblia dice que va a caer fuego del cielo. Y dice la Biblia que Noé predicaba para que la gente se salvara, pero nadie quiso escuchar. Noé estaba tratando de despertar a la gente. Noé estaba tratando de despertar a la gente. Mira, es tiempo que te levantes. Conoce el tiempo. Ya no estamos para dormir. Ya no estamos. Si 5 minutos te pasas, 5 minutos vas a llegar tarde a la cita que tienes para tu salvación. Si te quedas dormido 1 minuto más, se te va a ir al autobús. Bueno, aquí no pasa el autobús, ¿verdad? Pero allá en México, donde yo vivía, claro, obvio. O sea, su pastor es de la ciudad. ¿Qué le estaba diciendo? Oh, sí, del autobús. Hermano, cuando yo solía salir a trabajar, tenía que apurarme porque allá se les llamaba los verdes, eran unos autobuses verdes, que se pasaba cada 15 o cada media hora, dependiendo. Y si yo no llegaba a la hora que pasaba, se iba. Y si se iba, imagínense ya para qué ya me regresaba yo a la casa. Ya no me iban a recibir. Ya no me recibían en mi trabajo, me regresaba. Perdía un día de trabajo. Y si eso era constante, pues me botaban, ¿verdad? Dios usa despertadores. Se te va a pasar el autobús. Viene un viaje que si no estás despierto, se te va a pasar. En el tiempo de Noé nadie lo creyó. Pero dice la Biblia que cuando empezó a caer agua, se imagina a la gente, agua. Nunca ha caído agua. ¿Qué está pasando? Y de repente recordaron las palabras de aquel viejo loco. Oh, él dijo que iba a llover. Y estaba construyendo un arca. Corramos hacia donde está. Pero dice la Biblia que era demasiado tarde. El arca había sido cerrada. Y dice que Noé no podía acceder a la llave. Bueno, no lo dice, ¿verdad? Pero dice que Dios había cerrado la puerta. No se podía abrir. Los que habían atendido, los que se habían despertado a la palabra que estaba siendo predicada, pudieron llegar al arca. ¿Cuántos se salvaron? La familia de Noé. Bendito sea el Señor, hermano, porque la salvación no es individual. Dios no salva individualmente. Dios le da la oportunidad a todos. Amén. Y Dios desea, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que creyendo tú, sea salva toda tu casa. Hermano, Dios no es un Dios de me llevo al esposo y que se quede la esposa. Dios no es un Dios de no. Al que yo necesito en mi reino es a ti.
porque tú eres elocuente, porque tú tocas bonito, porque tú estás guapo, porque tú estás gordito, porque tú no tienes pelo, porque tú sí tienes pelo, qué sé yo. Dios no es un Dios que dice, a ti nada más te necesito. No, Dios le da la oportunidad a todo el mundo. Dice la palabra del Señor, Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda. Mire qué lindo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, los que estaban en el tiempo del despertador Noé, escuchaban, ¡ring! Levántate, ¡ring! Va a llover, ¡ring! El Señor me dijo, ¡ring! Y no se despertaban. ¿Cómo le hace usted cuando no se quiere levantar y la alarma está sonando y suena? 5 minutos, tiramos, pastor. Estira uno, ¿verdad? Pero no se levanta. Así estamos a veces espiritualmente, usted. Así estamos a veces espiritualmente. Mira, Dios nos rodea de gente. Dios nos rodea de despertadores. Imagínese un despertador es molesto. Ahora imagínese unos 5 alrededor de usted. Si uno es molesto, pero Dios los usa. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que usted se despierte. Dios quiere que se le despierte la gente y que empiece a atender su llamado. Por eso es que los despertadores están alrededor. Y mira, yo conocí al Señor. Ayer conversaba con un amigo mío en el McDonald's. Él trabaja eventualmente ahí y me decía, oye, si ya te veo muy seguido acá, ¿que ya vives acá? Le digo, sí, vivo aquí derecho, pasando esa fábrica. ¿De veras? ¿Y qué te hizo moverte de allá de Ashley? Le dije, es que conocí al Señor en el 2010. Y conocí al Señor de una manera como no lo había conocido nunca. Y me enamoré, le dije. Me enamoré de Él. Y al enamorarme de Él, pues tú sabes, uno empieza a hablar de la Biblia, uno empieza... ¿Qué persona enamorada no presume a su amado? ¿Quién se ha enamorado alguna vez? No me miente, hermano. Yo sé, usted tiene cara de enamorado. Y cuando se enamora, a todos les habla de aquel o de aquella que le quitó el corazón. A todos. ¿Verdad que sí? Y fíjate que tiene unos ojos tan lindos. Son negros como la noche, dice. Y mira que tiene una sonrisa tan hermosa. Le faltan 3 dientes, pero está bien bonita. ¿Verdad? Y yo le estaba conversando, es que conocí a Dios como no lo había conocido, me enamoró. Y se me quedaba Él viendo. Y le decía, y como me enamoró, empecé a hablar de Él. Y la gente empezó a acercarse. Entonces me dieron la oportunidad de predicar. Y de repente se abrió una célula aquí en Kenton. Bueno, allá, cuando yo le estaba platicando. Oh, Clyde. Para mí Kenton era Waynesville, Clyde y todo alrededor. Se abrió la célula y se abrió la iglesia y nos mandaron. Soy pastor, le dije. No te creo, dice. Así como aquellos que te conocieron ahí haciéndole como el piporro, ¿verdad? Con las botas. No te creo, dice. Sí. Y para suerte iba con el saco y la corbata igual saliendo del culto. No te creo, dice. Sí. Y ¿sabe qué estaba yo haciendo en ese momento? Lo estaba despertando. Y me decía, es que yo a veces quiero ir. Deberías de ir, le dije. Vieras qué lindo es vivir con el Señor en el corazón. Amén. Porque conocer a Dios no te hace diferente. Tener a Dios en el corazón te hace diferente. Muchos conocen a Dios. Usted le pregunta a la gente de afuera, te invito a la iglesia, ¿para qué? Para que conozcas de Dios. O yo conozco a Dios. Muchos conocen a Dios, pero ¿quién tiene al Señor acá? Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, el Señor utiliza personas para despertar.
despiértate, despiértate. En el tiempo de Noé utilizó a Noé y la gente no quiso. Ahora, en nuestro tiempo, el Señor utiliza, ¿a quién cree usted que utiliza para despertar? ¿A la iglesia? ¿A usted? Diga, yo soy un despertador divino. A usted el Señor lo utiliza para despertar a otros. Miren lo que dice Hechos capítulo 14. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. Le estaba predicando y lo querían adorar a Pablo ahí. Le querían hacer su altar a San Pablo ahí. Pablo dice, no, cálmense. Yo soy hombre igual que ustedes. Yo soy igualito que ustedes, pero les vengo anunciando algo. Los vengo despertando a algo, a que dejen todo eso vano y se conviertan al Dios vivo. Amén. Les estaba despertando. Y dice enseguida, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primera de Juan capítulo 1 verso 2 dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. ¿Sabe qué hace la iglesia cuando está predicando? Cuando está testificando, cuando está compartiendo el evangelio. Está despertando a alguien. Romanos capítulo 13, y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos de nuestro sueño. Cuando tú empiezas a hablar, alguien empieza a escuchar en la lejanía, verá un letargo, un sonido así que dice, pip, levántate, pip, levántate, pip, no te formé, pip, levántate, no te crié, no te hice como te hice para que estuvieras dormido, te hice como te hice para que te levantaras y para que pudieras hacer en mi obra lo que tenías que hacer. Amén. Y cuando usted y yo estamos en derredor de esas personas, somos esos despertadores. Porque la iglesia fue constituida para ello. Mateo capítulo 28 dice, id. Y si yo pudiera verlo desde este ángulo, diría, id y despierten a todos ellos. Id y toquen la alarma, despiértenlos, sean molestos, háblenles. Se van a enojar y van a tirar un manotazo, pero se van a despertar porque el que los está llamando es Cristo a través de la iglesia. Amén. Sí, Señor. Vive Dios. Es el trabajo de nosotros. Ahora mire, ¿qué es lo que anunciamos cuando los despertamos? La vida eterna. Yo le voy a decir algo entre paréntesis porque no quiero entrar allí. Pero hermano, usted tiene que saber esto. Dios lo hizo para ser eterno. Amén. Eclesiastés capítulo 3 dice, y puso eternidad en el corazón del hombre. Génesis capítulo 1, capítulo 2 dice que los puso en un huerto, capítulo 2 dice que lo puso en un huerto donde había un fruto que le daba vida eterna. ¿Cuál era? El árbol de la vida. Es decir, yo vivo en el huerto y tengo el árbol de la vida acá y cada vez que necesito comer de él, ¿y qué pasa? ¿Me hago menos viejito usted? ¿Qué dieran los que venden cosas, verdad, por conseguir un producto así? Les vendo el árbol de la vida para que cada vez que lo comes te quita 30 años. ¡Wow! Porque deme 2 kilos, le iba a decir. En el huerto tenían uno y gratis. No costaba nada. Entonces viene Jesús y dice, yo soy el que coma de mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tenemos algo que ir a anunciar cuando estamos despertando. Mire esto. Ay, hermano, es que esto está hermoso. Yo no sé usted, pero yo me emociono. Cuando hablo de esto, es que es la esperanza de nosotros. Pablo decía, y si no hubiera resurrección, entonces vano es el evangelio.
Pablo decía, y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. La esperanza de usted y mía es la resurrección. Es la vida eterna a través de Cristo. Y mire lo que dice primero a los Tesalonicenses 4:13. Búsquelo, por favor. Porque hoy vamos a salir de este lugar, hermano, como despertadores, pero no cualquier despertador. Vamos a salir como despertadores divinos que Dios está usando, porque viene un tiempo donde el Señor regresa por su iglesia. Cristo viene. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Yo le hablaba hace un momento y le decía, si usted tuviese que depender de un autobús que lo llevase al trabajo y usted llega tarde a la hora que ese autobús pasa, usted se queda. Pues el autobús espiritual que habla la Biblia viene y los que estén dormidos, hermano, los que estén dormidos no van a poder acceder a él. Hágale así al que está a su lado y dígale, despiértate. Despiértate. Sí, si no se despierta, como que oigo ronquidos por ahí. Es Allison. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante dice, mire esto, hablando el apóstol, hermano, le voy a decir algo. Alguien dijo, pero eso era para los tesalonicenses, no era para nosotros. Decía, bueno, entonces nada de lo que hay en la Biblia es para nosotros, porque todo era para el pueblo de Israel. Esto es parte de lo que nos compete, de lo que nos corresponde. Mire esto, primero a los Tesalonicenses 4:13, usted lo tiene, dice así, pues no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? ¿Amén? Amén. ¿Creemos que Jesús murió? ¿Creemos que resucitó? Bueno. Entonces mire lo que dice enseguida. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en él o en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un momento donde los que ya murieron, que hoy están, dice la Biblia, descansando, los que ya murieron van a venir con él. Estoy hablando de los que murieron antes de que Jesucristo viniese. Amén. Antes de la cruz. Antes de que hubiese salvación a través de él. Entonces dice, Dios traerá con él a los que murieron, a los que duermen. Dice ahí, así también Dios traerá con él a los que durmieron. Él va a venir, pero no va a venir solo. Va a venir y va a traer compañía. Mateo 24:25 dice que 24:25 dice que traería con él a sus ángeles. Y ese no es otra cosa sino mensajeros. Un ángel es un mensajero. Y le digo algo, cuando usted da un mensaje de parte de Dios a otra persona, usted es un mensajero. A los siervos el Señor les llama mensajeros. Así que cuando usted mire la palabra ángel en la Biblia, no forzosamente se está refiriendo a un ser espiritual con alas como nosotros nos lo imaginamos. ¿No? Le voy a poner un ejemplo. En el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor, escribe al ángel que ministra, o escribe al ángel que está en la iglesia de, y empieza Éfeso, Filadelfia, la Odisea. Hermano, un ángel encargado de una iglesia. Dice el libro a los Hebreos, y él le llama a sus ministros.
Ministros de siervos. Ministros son personas, como decía Pablo ahí en el 14 de Hechos, igualitos que uno, igualitos. La única diferencia es la corbata, y algunos traen, o sea que no hay diferencia. Y Dios hace de sus ministros, o llama a sus ministros llamas de fuego. Ahora, dice enseguida, verso 15, por lo cual decimos esto por palabra del Señor. Mira lo que dice Pablo, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que estemos vivos cuando Él venga, no vamos a ser antes que los que ya durmieron. Dice enseguida, pues el mismo Señor o el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Dice ahí, verso 17, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, una vez más, permanecer, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que estaban dormidos. ¿Qué le quiero decir? Deja y termino de leer. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? A las nubes. ¿Para qué? Para el encuentro con el Señor. Otras versiones dicen para recibir al Señor en el aire. Dice, y así estaremos con el Señor siempre. Ahora deje y se lo explico. El Señor va a regresar. ¿Cuándo va a regresar, pastor? No lo sé. Pero las señales nos muestran, como dice Romanos 13, las señales nos muestran que nuestra redención está más cerca de cuando creímos. Nuestra redención hoy está más cerquita que antes, hermano. Primera los Tesalonicenses 4, donde Pablo está explicando el arrebatamiento, ¿verdad? Cuando el Señor va a regresar, dice allí, empieza a explicar y dice, hay personas que ya están ahorita allá con Él. Y que cuando Él venga, ellos van a venir. Dice que vendrá con los que durmieron en Él. Y habría mucho que explicar ahí, ¿verdad? Porque no todos duermen en Él. Entonces, va a haber algunos que ya van a venir con Él. Pero va a haber otros aquí en la tierra que están durmiendo o que están muertos, pues. Y esos que estén durmiendo, dicen que cuando el Señor dé el trompetazo, cuando el Señor dé la voz de mando, ellos se van a despertar. Hermano, qué tremendo sería, ¿no? Que se diera el trompetazo y que no escucharan. ¿Verdad? Por eso unas predicaciones pasadas hablábamos del oído espiritual. Qué importante es que usted su oído esté habilitado, hermano. Ahora, cuando ellos se levanten, nosotros, dice Pablo, los que vivimos, vamos a ser transformados. ¿Transformados en qué, pastor? Vamos a ser transformados a un cuerpo diferente. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Biblia que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Es decir, así como está usted y yo, no podemos subir. Por eso es que dice que vamos a ser transformados. ¿Se ha puesto a pensar cómo sería el cuerpo de usted en ese momento? Bueno, le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista. ¿Cómo era el cuerpo de Adán en el huerto? Porque dice que Él va a restaurar todas las cosas. Él nos va a restaurar a la manera como éramos antes. ¿Cómo era el cuerpo de Adán? ¿Qué tenía? Porque esta carnita nos la pusieron para cubrir el pecado. Dice la Biblia que nos cubrió con pieles de animales, hermano. Adivinar qué animal agarró, yo creo que un chango. Algunos también peludos.
agarró para cubrirnos? No lo sé. Pero esta envoltura no era la que teníamos. ¿Usted se recuerda a Jesús cuando se transfiguró en el monte? No me recuerdo qué monte era, pero era el monte de la transfiguración. ¿Usted se recuerda al Señor? ¿Cómo era su cuerpo? ¿Lo ha leído? Dice la Biblia que su rostro era tan resplandeciente como el sol. Y su vestidura, ¿sabe que la Biblia le llama vestidura a nuestra carne? Y su vestidura era tan blanca que resplandecía. ¿Cómo va a ser tu cuerpo en el arrebatamiento? De luz. Ahora, los muertos son levantados. Nosotros somos transformados. Y juntos recibimos al Señor en el aire. Ponga atención en esto. No es la segunda venida de Cristo. Este es el arrebatamiento. No es cuando Él venga en Apocalipsis 1, donde dice, y todo ojo le verá. No es ahí. En esta ocasión Él viene en secreto para llevar a su iglesia. No es Apocalipsis 2, donde dice, y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. No dice ahí. Porque en esa ocasión el Señor ya viene a reinar, a establecer el milenio y un montón de cosas, ¿verdad? Ahora, como no me quiero salir del tema, nosotros somos despertadores, hermano. Despertadores que tenemos que anunciar que hay un viaje que se va a llevar a cabo. Hay un tiempo que ya fue establecido por Dios para que Cristo regrese por ustedes y por mí, porque yo no me quiero quedar tampoco. Imagínense, Pablo decía, yo habiendo sido heraldo de muchos, que venga a ser reprobado, Dios me guarde, con Dios me libre, ¿verdad? Y la Santísima Biblia me ampare. Entonces, el Señor estableció un tiempo para Él regresar y llevárselo. ¿Por qué se lo va a llevar? Porque dice la Biblia que vienen tiempos de tanta tribulación como nunca ha habido sobre la tierra. Mire el amor de Dios, hermano. Lo quiere guardar de ello. Y quiere guardarlo no solo a usted, sino a muchos de los que andan caminando allá afuera. Muchos de los que hoy todavía tienen su cigarro de esa cosita verde que nos hace ver elefantitos rosas. Muchos de los que allá afuera que andan todavía con su botellota de whisky, con su botellota, ¿cómo les llaman? Caguamas, ¿verdad? Muchas personas allá afuera que son parte del propósito de Dios necesitan ser despertadas. ¡Ey, despiértate! ¡Despiértate! ¡Ey! ¡Despiértate! El Señor ya viene. Ya viene. Por tanto, conociendo hoy el tiempo, dijo Pablo en Romanos 13, conociendo hoy el tiempo. Es hora de levantarnos, iglesia. Es hora de ir y ver quiénes están aún durmiendo y decirle, papá, ya no duermas, levántate. Es hora de que atiendas el llamado. Cristo viene. Y si estás dormido, cuando Él venga te va a dejar. Es bien importante, hermano. Bien importante. Dígale al que está a su lado otra vez, despiértate, no te hagas. Santo es Dios. Bien importante. Es bien importante que nos despertemos. Ya no es tiempo de dormir. Hermano, yo quisiera predicarle, no sé, qué sé yo, otra cosa. Pero el evangelio consiste de dar las buenas nuevas de salvación. Amén. Mi trabajo es anunciar. Hay salvación a través de Cristo Jesús. No a través de Mahoma, no a través de Buda, no a través de San Eliseo, no a través de Santa X, qué sé yo, a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre. Nadie, si no es por mí. ¿Qué les está diciendo? ¿Quieres llegar a donde el Padre? Yo soy el único que te puede llevar.
Y me mandaron a preparar a la iglesia, a estar ahí despertando. Despiértate, despiértate, ya no es hora de que duermas. Y a veces uno es molesto. Ay, este pastor, ay, este hermano Eliseo, Chihuahua, como no se calla la boca. Pero esto es el evangelio, iglesia. El evangelio no es un juego. El evangelio no es, bueno, me voy a congregar y a ver qué pasa. No, el evangelio está poniendo a salvo o está poniendo no a salvo tu alma. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Quería morir allá en el cielo, no tenía nada que hacer y de repente dijo, bueno, me voy a ir a dar una vuelta a la tierra. Quiero morir, quiero ver qué se siente morir en la cruz. No. Él venía para salvarnos de nuestros pecados. Porque dice la Biblia en Isaías 59 que a causa de nuestros pecados había una gran división entre Dios y nosotros. A causa de vuestros pecados y vuestras iniquidades hay una gran división entre Dios y ustedes. ¿A qué vino Jesús? En el Antiguo Testamento se requería sangre para perdón de pecados. Por eso es que llevaban a los corderos. Por eso es que llevaban a los corderos donde el sacerdote, para que muriera el cordero en lugar del que había pecado. Ese cordero que en el Antiguo Testamento simbolizaba a Cristo, en el Nuevo Testamento lo mira Juan el Bautista y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y viene Él y pone la salvación a nuestro alcance. Pero ¿sabe? Hoy como en los tiempos de Noé. De hecho la Biblia dice que sería como en los tiempos de Noé. No, Cheyo, ¿cómo crees? Esos hermanos ya te pusieron un poquito loco a ti, mira. No, ¿cómo que? No, el alma dice que el alma se pierde y ya no hay más. Porque en el Seol no hay quien se acuerde. No, es imposible. Va a venir el Señor y en las nubes, pues si las nubes son de gas, es vapor de agua. Ay, Cheyito, como que ya tus neuronas ya no funcionan. ¿Cómo eso va a pasar? Como en los tiempos de Noé. ¿Sabe? La gente no creía. Pero porque la gente no creía, Noé no se detenía. Noé seguía anunciando, va a llover. ¿Cuánto tiempo pasó para que terminara de construir el arca? ¿Se recuerda? 100 y algo de años. Imagínense, 100 años. Va a llover. Marcelino, va a llover. Ponete a cuentas con Dios, que va a llover. Ángel, va a llover. Ponete a cuentas con Dios. Y Ángel decía, está loco. Estefanía, va a llover. It's gonna rain. Ponte a cuentas con Dios. Y ya está olvidado. ¿Con quién? Pues ya. Está loco. Ay, esos hermanos están locos. ¿De dónde sacaron que va a llover fuego? Esa Biblia son historias. Le cuento, yo no creí en Dios. Ya sabe usted, ¿verdad? Y le decía a mi mami, son tonterías, mamita, lo que está allí. Pero para poder comprender eso, Pablo dice, los que tienen mente natural no pueden entender las cosas espirituales. Pero de que va a llover, va a llover. De que va a llover, va a llover. Porque dice la palabra del Señor que aún una pequeña tilde que esté en este libro se va a cumplir. Amén. Y nosotros somos los despertadores, hermano. Iglesia, tu Señor ya viene. Iglesia, el Cristo de la gloria que estás esperando ya viene. Sí, amén. Iglesia, es tiempo de que te consagres a Él. Iglesia, ya no es tiempo de jugar a ser hermano los domingos y regresar a ser diablito los lunes. Iglesia, es tiempo de que te consagres, porque el que viene a recogerte, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, si no permaneció,
no se va. ¿Permanecer en qué? Permanecer en la palabra. Permanecer en lo que se dijo que debía de permanecer. A mí me da alegría, hermano. Yo converso mucho, ¿verdad? Me conocen. Cuando me dan un buen punto, soy perico, soy cotorro. Y de repente me dan un buen punto de plática y empiezo a hablar. Y me dice alguien, ay, ¿usted no le da miedo que ya venga el Señor? Olvídate, si es lo que quiero. Si es lo que quiero, que venga. ¿Por qué? Porque es lo que estamos esperando, que venga. Ven, Señor, decía el apóstol Juan en el último capítulo de su libro en Revelaciones. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Imagínense que se está asustando porque viene. Hombre, si contento. ¿Por qué? Porque ya soy santo. No, porque Él me hace santo para yo poder ir. Por eso mi cuerpo tiene que ser transformado. Dígale al que está a su lado, wake up. Wake up. Despertadores divinos. Póngase de pie, por favor. Yo ya terminé. Póngase de pie.